Levítico nos enseña acerca de la santidad. La santidad es el gran tema de todo este libro fantástico que hemos estado estudiando este tiempo. La santidad de Dios y la santidad del pueblo de Dios es lo que nos ha estado enseñando Levítico. La santidad no es un tema menor, es de hecho en gran parte el tema de la Biblia entera. Porque todas las escrituras nos enseñan acerca de Dios y nos presentan un Dios santo. Y también nos enseña a vivir en esta santidad, en cómo seres pecadores como nosotros pueden entrar en la presencia de un Dios santo. Y la Biblia nos enseña todo esto. Así que la santidad no es un tema menor y no es un tema exclusivo del libro de Levítico. Un gran predicador del siglo XIX dijo que la santidad es la necesidad más grande de nuestros pueblos. Y creo que tenía razón. Levítico dice y repite por lo menos 4 veces, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y el apóstol Pedro nos repite el mismo mandamiento en su primera carta. La semana pasada vimos en los capítulos 19 y 20 aspectos prácticos de cómo crecer en la santidad. Hoy, los capítulos 21 y 22 están especialmente dirigidos al liderazgo espiritual de Israel, a los sacerdotes. Así que podemos decir que la enseñanza de hoy tiene un especial énfasis en los líderes de la iglesia. Pero el Nuevo Testamento también enseña que todo cristiano, todos nosotros, ejercemos un liderazgo, un sacerdocio de todo el pueblo de Dios. Un real sacerdocio es el lenguaje que ocupa el Nuevo Testamento para hablar de nosotros. Pero sobre todo debemos entender que la palabra de Dios habla principalmente de Cristo y que nos lleva a conocerle a Él. Así que vamos a estudiar estos 2 capítulos y vamos a ver lo que nos enseñan estos capítulos, pero en 4 dimensiones o aspectos importantes. Primero, ¿qué nos enseña acerca del liderazgo de Israel, de los sacerdotes y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Pero también, ¿qué nos enseña acerca del liderazgo de la iglesia, de los pastores y los líderes de la iglesia hoy? Pero también, ¿qué nos enseña acerca de nuestro liderazgo personal como hijos de Dios, como creyentes que todos tenemos que aprender también de este pasaje? Y finalmente, y este es el punto más importante, ¿qué nos enseña de Cristo? ¿Qué nos enseña finalmente estos textos acerca de nuestro gran sumo sacerdote? Así que vamos a estudiar con ánimo estos capítulos, pero antes oremos y pidámosle al Señor su bendición. Concede, Señor poderoso, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, fieles a tu palabra, para la gloria tuya y la edificación de nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los capítulos 21 y 22 de Levítico presentan básicamente 4 llamados al pueblo de Israel, de los cuales también vamos a aprender nosotros. El primer llamado es un llamado de parte de Dios a reflejar su verdad aún en medio de la lamentación. Reflejar su verdad aún en medio de la lamentación, del llanto. Uno de los aspectos del ministerio pastoral que a veces puede ser muy difícil en lo emocional es tener que ministrar durante el fallecimiento de un miembro de la congregación, ver el dolor en sus familiares, sobre todo si se trata de una muerte repentina o trágica. Pero al mismo tiempo es una oportunidad poderosa para predicar del amor de Dios, del consuelo, la fe y la esperanza que tenemos. Así que en manos de Dios un evento así puede ser algo de mucha bendición. Pero eso no le quita el hecho de que es también doloroso. Y es parte del trabajo pastoral hoy día. Por eso es que me llamó mucho la atención
al ver que Levítico 21, en los primeros 6 versos, mandan a los sacerdotes que no tengan nada que ver ni con la muerte ni con los muertos. A menos, claro está, que sea la muerte de uno de sus familiares directos. Pero en realidad ellos como sacerdotes no podían acercarse a los muertos. De hecho, los versos 10 al 12 aplican reglas aún más estrictas para los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes no debían ni siquiera aproximarse al lugar donde estaba el cadáver de una persona. Y eso un poco que nos confunde al leerlo. ¿Por qué? Ojo, no es que los sacerdotes estaban prohibidos de consolar, de orar, animar y cuidar a las familias de los dolientes. La prohibición es no acercarse a los muertos, no tocar a los muertos. ¿Y cómo entendemos estos mandamientos? Estos mandamientos tienen que ver más que nada con la santidad y el simbolismo de lo que era el sacerdote en sí mismo. Ellos, los sacerdotes, debían ser diferentes a cualquier otra persona, especialmente a cualquier otro sacerdote de cualquier otra religión. Dios les da estas leyes para que ellos se distingan, se separen de cualquier otro religioso, de cualquier otro hombre que esté al servicio de una divinidad. Porque ellos están al servicio del Dios verdadero y deben ser diferentes. En esa época había muchos cultos y religiones paganas, y en estas religiones se adoraba la muerte. De hecho, los cultos paganos alrededor de Israel, los cultos cananeos, estas religiones falsas adoraban a dioses falsos, pero en sus prácticas se incluía adoración a los muertos. Ellos tenían ceremonias para los muertos. De hecho, ellos tenían ritos donde se comunicaban o creían comunicarse con los muertos. Ritos donde les ofrecían comida, donde les llevaban sus platos favoritos, bebidas. Y quizás a varios de nosotros nos resulte familiar, porque todavía se escuchan este tipo de prácticas en muchas culturas hoy. Todavía hoy mucha gente busca comunicarse con los muertos y lo hacen por medio de adivinaciones, de encantamientos, de cartas, de diferentes costumbres y ritos dependiendo de la idiosincrasia y las tradiciones de algunos países varían, pero básicamente es lo mismo, donde la gente rinde homenaje a la muerte. Dios prohibió que sus sacerdotes se acerquen a los muertos y tengan nada que ver con la muerte, porque sobre todo ellos están al servicio de Dios, y este Dios, el Dios verdadero, es un Dios de la vida, de los vivos. En estos primeros versos del capítulo 21 también se les prohíbe otras cosas a estos sacerdotes. Por ejemplo, raparse la cabeza, hacerse tonsuras, que es raparse esta parte de la cabeza, o hacerse tatuajes o marcas en el cuerpo. Esto también es por la misma razón, porque esta forma de cortarse el pelo, de marcarse el cuerpo, era la forma en cómo se distinguían los sacerdotes paganos en esa época. Eran distintivos de su religión, que adoraba a los muertos, que hablaba con los muertos y que adoraba dioses falsos. Entonces los sacerdotes del Dios verdadero tenían que adorarle únicamente a Él. Y tenían que representar en su forma de vivir, en su forma de actuar, de comportarse, incluso en medio de la muerte de un familiar, de un ser querido, de un querido vecino, de un querido amigo. Ellos debían mantenerse en este aspecto, reflejando la verdad de Dios, recordando con su oficio sacerdotal que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, la muerte viene como consecuencia del pecado. La muerte es por nuestra maldad. La muerte es por nuestra pecaminosidad. La muerte es porque nosotros le dimos la espalda al Dios verdadero. Y Dios se mantuvo siendo santo, y en Él solamente puede haber vida y luz. Sus sacerdotes, por lo tanto, debían reflejar eso en su forma de vestir, incluso en su corte de pelo, y sobre todo en su forma de llorar y sepultar a sus muertos. Y todo el pueblo de Israel debía aprender de esta verdad. Queridos, la forma como nos comportamos tras la muerte de un ser querido revela lo que realmente creemos acerca de la vida, la muerte
y Dios. Esta es otra poderosa verdad que podemos ver en estos versos. Nosotros podemos llorar y creo que debemos llorar cuando es apropiado. La misma palabra nos enseña que hay tiempo para llorar. Hay tiempos donde es apropiado y donde es bueno desahogarse en llanto, en lágrimas y lamentar la muerte de un ser querido es natural. No se trata de la Biblia, por si acaso, no nos está diciendo que debemos ser robots que no lloran o no sienten. No, el llamado es que en este llanto, aún por medio de nuestro llanto, nosotros podemos demostrar dónde está puesta nuestra fe. Que aún nuestro llanto debe ser diferente. Porque nosotros, así como el pueblo de Israel, tenemos un Dios de vida, de esperanza. Nosotros lloramos, pero con esperanza. Esa es la diferencia. No con desespero, no con derrota, sino con un dulce consuelo en medio del dolor, porque tenemos una esperanza verdadera, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en Cristo, al haber depositado nuestra confianza en Él y haberle entregado toda nuestra vida a Él, tenemos esta promesa que es certera para nosotros. Dice la palabra de Dios, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? 1 Corintios 15, 53 al 55. Nosotros tenemos esa promesa de vida eterna. Así que aún en medio del llanto, también podemos expresar esperanza y ser diferentes. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es que Dios también nos llama a reflejar su diseño en nuestros matrimonios. Si tú ves en los versos 7 al 15, Dios les instruyó a los sacerdotes de Israel que no debían casarse con una prostituta o una mujer divorciada o repudiada por su marido. Eso está en los versos 7 al 9. Y de la misma manera que con el anterior punto, los estándares para el sumo sacerdote son más elevados. Los sumos sacerdotes debían casarse solamente con doncellas, o sea, con vírgenes. Eso está en los versos 13 al 15. Y nuevamente estos mandamientos tienen que ver sobre todo con la pureza que el sacerdocio debía reflejar. El sacerdocio está representando algo, la pureza de Dios. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y su pueblo. Ellos representaban a Dios ante el pueblo. Así que debían ser puros y santos como el Señor, su Dios, era y es puro y santo. Así que aún en sus matrimonios debían reflejar esta verdad acerca de Dios, al escoger una mujer que sea sin mancha, que no haya tenido una vida pasada, sobre todo de pecado o un pasado con otro esposo o haya enviudado. No es que sea necesariamente malo o pecaminoso ser viuda, no, sino que el sacerdocio debía reflejar en cada aspecto que eran sacerdotes de un Dios santo. Y eso es la lección para los israelitas. Pero ¿qué nos enseña a nosotros el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos enseña que en Cristo debemos también mantener la pureza en nuestros matrimonios. No son las mismas prohibiciones, pero sí hay prohibiciones en el Nuevo Testamento. En primer lugar, 2 Corintios nos ordena a no unirnos con no creyentes, con personas incrédulas. Está en 2 Corintios 6, verso 14. Porque no puede haber verdadera unidad
entre dos personas si están en desacuerdo en aquello que es lo más importante de la vida, Dios y la fe. Por otro lado, una vez que estamos casados, nuestros matrimonios deben reflejar el amor de Cristo por la iglesia. Así que los matrimonios de los cristianos se convierten en una ilustración, un ejemplo del amor de Dios, un testimonio muy similar a cómo los sacerdotes representaban a Dios. Nuestros matrimonios de los creyentes hoy día deben representar a los demás matrimonios hacia la sociedad entera el amor de Cristo por su iglesia. Así como Cristo lidera su iglesia, el Nuevo Testamento le ordena al marido a liderar amorosa y sacrificialmente, servicialmente incluso, a su esposa y a sus hijos, a su hogar, a liderar de manera sacrificial, como Cristo vino a liderar y a servirnos. Y así como Cristo se sometió enteramente a la voluntad de su Padre, la esposa es llamada a honrar y someterse a su marido. Y este es un punto esencial que es presentado también como un requisito indispensable para ser un líder de la iglesia. Primera Timoteo 3 establece los requisitos para los líderes de la iglesia, para los pastores, los obispos. Y dice que los líderes de la iglesia deben tener matrimonios que sean de ejemplo para los demás matrimonios. Los líderes deben tener una sola esposa. Por lo tanto, sus hijos deben estar criados en obediencia y en el temor a Dios. Eso lo dice 1 Timoteo 3, versos 1 al 5, y también 1 Timoteo 3, verso 12. Por lo tanto, si alguien está divorciado o ha sido infiel a su esposa o está actualmente en una condición de infidelidad, no puede ser pastor. Tampoco alguien cuya familia está en desorden con hijos rebeldes, desobedientes o no creyentes. El fuerte argumento bíblico del por qué es el siguiente. Pablo hace esta pregunta muy potente: ¿cómo podrá alguien cuidar de la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa? Por eso es importante reflejar a Dios en la santidad de una vida matrimonial, de fidelidad, de amor, de sumisión, de cariño y de obediencia a la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia, los cristianos, debemos reflejar eso en nuestros hogares. Por eso siempre tengamos en nuestras oraciones a los pastores, obispos y diáconos de nuestra iglesia y a sus familias. Pero también oremos por nuestros propios hogares, velemos por nuestros propios hogares, porque nuestros matrimonios y nuestros hijos deben ser un reflejo, no de perfección, sino un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, una iglesia imperfecta, pero un amor fiel que se mantiene, que está constantemente cuidando, protegiendo, amando, sirviendo. Debemos trabajar y cuidar por nuestros matrimonios, nuestros hogares, cuidar nuestra santidad de nuestros hogares. Querido hermano, querida hermana, tienes que tener como prioridad, una prioridad muy grande en tu vida, después de Dios, tu familia. Si eres casado, después de Dios, tu esposa. Si eres casada, después de Dios, tu esposo. Y después los hijos. Y después los familiares, el resto de la familia, los amigos, la iglesia, el trabajo, etcétera, etcétera. Vamos al tercer llamado. Estos 2 capítulos de Levítico también llaman a los líderes, y aquí nos vamos a concentrar más en el tema del liderazgo. Hay un fuerte llamado a los líderes a tener un alto estándar de vida. Los versos 17 al 23 de este capítulo 21 dan un detalle de varias instrucciones acerca del aspecto físico de los sacerdotes. Y cuando uno lo lee por primera vez, le parece extraño. En resumen, estos versos están diciendo que solamente hombres sin defectos físicos, sin malformaciones, sin enfermedades, podían servir a Dios como sacerdotes.
Entonces uno se pregunta, qué tiene o qué tuvo en el pasado Dios contra personas que hayan nacido con una enfermedad o una dolencia que haya ocasionado alguna deformación o algún defecto físico? Ojo, no quiere decir que estas personas, los lisiados, enfermos o con una condición especial, sean inferiores para Dios. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. Nuevamente, este pasaje tiene que ver con el poderoso aspecto simbólico del oficio del sacerdote del Antiguo Testamento. Dios es santo y en Él no hay mancha. En Dios no hay defecto. Eso quiere decir también santo. Totalmente apartado, separado de lo defectuoso, lo malo, la muerte, la oscuridad. Dios está separado de esas cosas. Y todo lo que está relacionado con Dios, a su adoración en su templo, en el Antiguo Testamento, debía reflejar también esa verdad. Entonces no se trata de un desprecio o que de alguna manera se mire en menos la discapacidad o alguna enfermedad o algún aspecto físico de las personas que hayan sufrido algo en su físico, que hayan nacido de esa manera. No, el Antiguo Testamento nos llama repetidamente a tratar al lisiado, al discapacitado con bondad, con respeto. En el mismo libro de Levítico y en Jeremías vemos que el Señor dice, yo no me olvido del cojo, del ciego, básicamente de personas que están dentro de este grupo de personas desfavorecidas en el aspecto físico. Entonces no se trata de que haya un menosprecio. Todo lo contrario, la Biblia ama y ordena velar y cuidar y tratar con honra a estas personas. Sino que se trata de que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran representantes de Dios. Ellos eran intermediarios, mediadores entre Dios y su pueblo. Ellos estaban representando a un Dios santo, sin mancha, sin error, sin falla. Por lo tanto, hasta en su apariencia, no solamente en su conducta, en su matrimonio, en su forma de llorar a los muertos, sino que ahora también en su apariencia física debían reflejar eso, esta hermosura, esta perfección de Dios. Ahora, por supuesto que esta hermosura, esta perfección, nos están preparando en el fondo para la llegada del verdadero Mesías. La llegada de Cristo nos enseña que la verdadera belleza está en Él, en Jesús. La verdadera belleza, la verdadera perfección está en Jesucristo, en su obra, en su persona, en sus palabras, en su ser. No tanto en su aspecto físico. ¿Te has dado cuenta que el Nuevo Testamento y la Biblia no describe el físico de Jesús? Lo que resalta son sus palabras, sus actos. Aún en medio del horror de su muerte y de la atrocidad de la cruz, donde le vemos completamente desfigurado, podemos admirarnos de que hay belleza en ese acto. Hay hermosura en esa entrega, en esa pasión. Algo que nos conmueve hasta los huesos. La moral de Jesús, su moralidad, su vida sin pecado, su compasión, su bondad, su santidad sin mancha, sin imperfección. Él es la persona más hermosa que jamás existió ni existirá. No hay otro como Jesús. Y aquellos que le sirven, si bien somos pecadores y llenos de muchos defectos, nosotros no deberíamos estar al servicio de Dios por nuestros defectos, que van más allá de lo físico. Pero aún así somos llamados a también tener un alto estándar moral. El apóstol Pedro, hablando de la iglesia, de los cristianos, de ti y de mí, dijo lo siguiente: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Según Pedro, todo creyente, todo cristiano es parte de este sacerdocio real o real sacerdocio, porque todo creyente ha sido llamado a guiar a otros a Cristo. Todo cristiano está también representando ahora a Dios. Representamos a Jesús, a Jesucristo. Llevamos su nombre impreso en nosotros, nos llamamos cristianos. Llevamos el nombre de Cristo. Somos embajadores de Él. Los sacerdotes del Antiguo Testamento representaban a Dios, por eso debían ser santos y sin manchas aún en lo físico. Jesús no solamente representó a Dios perfectamente, Él era Dios, Dios hecho hombre, perfecto, santo y sin mancha. Ahora nosotros le representamos a Él como su real sacerdocio. Por lo tanto, hermanos, cuidemos nuestra santidad, valoremos nuestra santidad, anhelemos santidad, busquemos santidad. Pero también la Biblia habla que Dios le dio a su iglesia líderes. Y a estos líderes también se les llama a tener una vida de santidad. Aquellos que son llamados al liderazgo de la iglesia, aquellos que son llamados a ser ancianos o presbíteros o obispos o diáconos, tienen un llamado, un mandato para vivir vidas santas. Santiago dijo lo siguiente: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Santiago 3:1. El Nuevo Testamento habla de roles distintos en el liderazgo de la iglesia. Están los ancianos y los supervisores. Las palabras exactas que usa la Biblia son presbíteros, que significa literalmente anciano, y episcopos, de donde viene la palabra obispo, que significa literalmente supervisor. Entonces estos ancianos, presbíteros, obispos, supervisores, son los que estaban a cargo de liderar en la palabra, liderar en la doctrina, enseñar la palabra de Dios y gobernar la iglesia por medio de la predicación de la palabra y la oración. Y luego están, además de los ancianos y de los obispos, están los diáconos, que tienen un liderazgo en el servicio práctico, en el cuidado, la atención, la administración responsable de la iglesia. Esos son los tres roles que vemos en el Nuevo Testamento del liderazgo. Y cada iglesia, cada congregación debía tener ancianos liderando al pueblo de Dios de forma local. Y cuando tú estudias los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que establecen estos roles, que ordenan estos roles, presentan diferentes requisitos para ser un anciano, un obispo o un diácono. Y estos requisitos no tienen nada que ver con habilidades de liderazgo, habilidades gerenciales o de llevar a grandes grupos o de motivar a la gente. Cuando tú ves las listas, en estas listas de requisitos, ves que para ser líder en la iglesia, como presbítero, como obispo, como diácono, se necesita sobre todo sana doctrina, sana enseñanza, conocimiento de la palabra de Dios, pero un carácter piadoso, un estilo de vida santo. Como ya mencioné antes, incluso en su familia, en su matrimonio, en la forma como educa a sus hijos, cómo tiene a su esposa. Esos son requisitos que la palabra de Dios pone para los líderes de la iglesia. Así que oremos y pidamos nuevamente por los obispos, por los presbíteros y diáconos de nuestro país, de nuestra iglesia y de todo el mundo, para que podamos, por la gracia de Dios, someternos a esta palabra y vivir vidas santas con familias que aman y siguen al Señor. Definitivamente no es tarea que debemos cumplir en nuestras fuerzas porque no podemos. No podemos. Lo digo como un presbítero que
que necesita constantemente la ayuda de Dios para poder cumplir lo que la palabra de Dios pide y demanda de nosotros. Así que téngannos en sus oraciones, queridos hermanos, pero también como iglesia no debemos contentarnos con menos. Velemos por la santidad de nuestros líderes. No seamos como en otros lugares donde las iglesias aceptan líderes que tienen serias fallas en su vida matrimonial, en su vida familiar o en su testimonio local, que la gente, los vecinos, nadie los quiere, pero los mantienen todavía como líderes de la iglesia porque o son buenos administradores, o son buenos predicadores, o tienen, no sé, carisma para llegar a la gente, o tienen dones grandes de liderazgo, de motivar a la gente, de dar discursos, qué sé yo. La palabra de Dios es muy clara sobre los requisitos para los pastores, para los obispos, para los diáconos. Les animo a revisar en 1 Timoteo capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 5, Tito capítulo 1. Ahí están estos requisitos. En cuarto lugar, sigamos avanzando. Dios, el cuarto llamado es a presentarle ofrendas agradables. Ya vimos el capítulo 21 y el capítulo 22 enteramente habla de las ofrendas que son aceptables para Dios. En resumen, los israelitas no debían ofrecerle animales cojos, ciegos o manchados de alguna manera. En el verso 20 dice, no deben presentarme ningún animal que tenga algún defecto, porque yo no lo aceptaré. Eso dijo el Señor. Así que los israelitas debían darle a Dios solamente lo mejor. Nada de segunda mano o de segunda categoría, solamente lo mejor. Porque Él es Dios, Él es grande, Él debe ir primero. Los israelitas debían reconocer su grandeza y su gloria por medio de darle solamente lo mejor. Queridos, esto es una lección también para todos nosotros hoy. ¿Es el Señor de tu vida? ¿O es Él el Señor de tus obras? Suena fuerte, lo sé, pero este pasaje me ha confrontado también a mí, porque me he dado cuenta que somos tentados a tratarle como si Él fuera el Señor de las sobras, de lo que sobra. Somos tentados a darle de lo que sobra de nuestras vidas, lo que sobra de nuestros recursos, lo que sobra de nuestro tiempo, lo que sobra de nuestras fuerzas y vigor. Mientras que somos tentados de guardar lo mejor para nosotros mismos. El capítulo 22 termina con esta advertencia: no profanen mi santo nombre, sino santifíquenme en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que los santifico. No darle al Señor lo mejor de las ofrendas era lo mismo que profanar su nombre. O sea, insultar su nombre, deshonrarlo profundamente. Y no estoy hablando solamente de nuestras ofrendas y aportes en dinero. No estoy diciendo que solamente... Porque la Biblia no nos llama solamente a dar nuestras ofrendas. Es cierto que dar y aportar por medio de ofrendas en dinero es una forma práctica de adorar, de proveer para la extensión del reino de Dios. Y en eso debemos mostrar prioridad. Pero la Biblia es la que no solamente se trata de eso, sino que sobre todo debemos darle a Él toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Presentársela como un sacrificio. Así que esta es la conclusión para nosotros hoy. Un llamado a entregarnos a Dios por entero. En nuestro tiempo, en nuestros recursos, nuestra familia, en nuestra santidad, incluso en nuestras lágrimas, en nuestro llanto, en todo lo que hagamos. Este es un llamado a vivir vidas santas. Es un llamado que Dios le hizo a los sacerdotes,
Es un llamado que lo hace de forma muy especial a los líderes, a los pastores y obispos, pero también es un llamado para todo creyente a vivir vidas santas y a confiar en Cristo, porque somos real sacerdocio, le representamos, vivamos de acuerdo a su palabra. Y qué bueno que finalmente esta santidad, esta vida de entrega, de pasión, de amor, de belleza y hermosura, sin defecto y sin mancha, la cumplió y la vivió nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo, pero no solamente nuestro modelo, sino que Él es quien nos da la fuerza y el poder para vivir este estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Entreguémonos a Él en adoración. Vivamos vidas santas. Crezcamos en la fe cada día. Queridos hermanos, y no se los digo como alguien que no lucha. Es difícil para mí, para todos nosotros, porque todo nuestro ser todavía se aferra al pecado. Y esta vida misma está llena de tentaciones y de debilidad, de sufrimiento, de dolor, de aflicciones. Pero es ahí donde debemos recordar la cruz de Jesús. Y que ahí el santo y hermoso Hijo de Dios dio todo. Y abrió el camino para que tú y yo pudiéramos seguirle. Por eso es que Él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Sígame. Así que, sea cual sea nuestra situación hoy, sigamos a Jesús. Sigamos en pos de este Dios santo, confiando en sus promesas, en su palabra, confiando en que Él tiene para nosotros las más ricas bendiciones cuando estemos plenamente con Él cara a cara, disfrutando de su santidad, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin ninguna enfermedad, sin ningún dolor, sin muerte, sin aflicciones. Esto es posible solamente por medio de la fe. Escucha la palabra de Dios hoy y aférrate de Jesús. Te invito a orar. Padre, gracias por este llamado a la santidad que tú les hiciste a tus siervos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y gracias porque es Cristo quien cumplió ese rol. Hoy día nosotros no necesitamos de sacerdotes humanos porque tenemos al gran sumo sacerdote que es Jesús. Y estando en Cristo, teniéndolo a Él como nuestro gran sumo sacerdote, hoy tú nos llamas a nosotros, tu real sacerdocio, tus representantes en esta tierra, siendo que somos hombres y mujeres, seres llenos de falencias, de debilidades, llenos de fragilidad emocional, física, espiritual, intelectual, frágiles en muchos sentidos. Aún así tú nos llamas y nos haces tu real sacerdocio, nos das tu Espíritu Santo y nos das el poder para poder vivir y también reflejar vidas consagradas, vidas santas para ti, para tu servicio. Y algunos de nosotros nos llamas a servirte en el liderazgo de tu iglesia. Gracias, Padre, por este privilegio totalmente inmerecido. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo esta predicación y escuchando estas palabras, que tu Espíritu Santo llegue con poder a sus corazones y a sus vidas,
Y también a mi corazón, Padre, te necesitamos. Necesitamos de tu poder, de tu fuerza para perseverar. Porque como ya lo dije, Señor, no es fácil y somos débiles. Pero tu palabra no miente. Si tu palabra nos llama a vivir vidas santas, si tu palabra nos llama a real sacerdocio, es porque lo somos. Lo somos en Cristo. Queremos vivir como tal. Danos el poder, Señor, y la capacidad que no tenemos en nosotros para vivir como tu real sacerdocio, perseverando en la fe, anunciando tu evangelio, enseñando a otros de Cristo, testificando de Cristo, mostrando a Cristo, reflejando a Cristo en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras relaciones, por medio de cómo vivimos nuestros matrimonios, los casados, nuestras vidas, nuestras familias, por medio de cómo honramos a nuestros padres, los solteros, cómo educamos a nuestros hijos, los padres, cómo vivimos en esta sociedad, respetándote, respetando tu palabra, honrándote, ajustando nuestra forma de vivir, moldeando nuestras vidas conforme a tus escrituras. Eso es ser santos. A eso nos llama tu palabra. Tener un alto estándar. Permite que los líderes de tu iglesia podamos reflejar esta verdad, Padre. Y que cada miembro de las congregaciones, desde el más pequeño hasta el más anciano, podamos, Señor, también reflejar esta vida de entrega, de santidad, de búsqueda por la santidad, de sumisión a tu palabra, de gozo en medio del dolor y la aflicción, de esperanza. En el nombre de Jesús. Que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.